Antes de seguir, solo mencionar que aquí atrás, donde está la epiglotis, tenemos unos pliegues. El que está al centro se llama pliegue glosoepiglótico medio, porque gloso quiere decir lengua, entonces va de la lengua hacia la epiglotis, por eso se llama glosoepiglótico medio, porque está en la línea media. Y a ambos costados voy a tener el pliegue glosoepiglótico lateral. Y aquí queda un pequeño espacio que se llama valécula. Tengo una valécula a este lado y una valécula a este lado, que cuando nosotros deglutimos, cuando nosotros tragamos, la comida llega a ese espacio, empuja la glotis hacia atrás, perdón, no la glotis, empuja la epiglotis hacia atrás, y así la comida sigue hacia el esófago en vez de hacia la vía aérea. Miren, en esta imagen de acá lo podemos apreciar mejor. Si nosotros vemos aquí, y hagan el ejercicio ustedes ahí, traguen saliva. Fíjese que la primera cosa que usted hace para poder tragar saliva es empujar el vértice de la lengua hacia el paladar duro. Trague de nuevo. Es lo que estamos viendo aquí. El vértice de la lengua empuja el paladar duro. De ahí, el cuerpo de la lengua va subiendo y su saliva va a ir hacia atrás. Saliva, agua, el bolo alimenticio, sea lo que sea que usted esté tragando. Y fíjese cómo esto viene hacia acá. Aquí está la valécula, este espacio que hay entre la epiglotis y la lengua. Entonces, esto viene hacia acá. Fíjese cómo la epiglotis desciende para acá hasta la vía aérea. Yo no quiero que esto venga hacia la vía aérea. Entonces, fíjese cómo en vez de ir hacia la vía aérea, sigue hacia el esófago. ¿Ya? Eso es una deglución. Si nosotros volvemos a ver la lengua, vamos a ver que la lengua tiene distintas papilas gustativas, que en la práctica, como dice su nombre, son gustativas, pero antiguamente se enseñaba que la lengua estaba mapeada y que al frente, en el vértice, estaba el sabor dulce y hacia los lados estaba el amargo. Eso no es verdad. ¿Ya? Eso fue una teoría que hoy en día está comprobada que no es real. En la práctica, cada una de las papilas gustativas es capaz de percibir los distintos sabores. ¿Ya? Y ellas tienen distintas formas, distinta textura, porque al final la lengua necesita distinta textura y distintas formas para ayudar el roce al deglutir. Si la lengua fuera lisa, tendría menos fricción, sería más difícil la deglución. Pero en todo caso tienen con la función gustativa, pero también tienen esa función de fricción. En este dibujo podemos ver lo que es la musculatura intrínseca de la lengua. Y cuando digo que la musculatura es intrínseca, me refiero a los músculos que están solamente en la lengua. No es que va de la lengua al hueso yoides. ¿Ya? Eso es extrínseco, porque parte está en la lengua y la otra parte sale de la lengua y va hacia otro lado. Pero bueno, intrínseco de la lengua. Tenemos los músculos longitudinales superior e inferior, que en este caso, el longitudinal superior estaría aquí, hacia allá, y el longitudinal inferior aquí, también hacia allá. Entonces, si yo tengo músculos longitudinales en la lengua y yo lo contraigo, hace que la lengua se acorte. ¿Ya? Entonces estos músculos intrínsecos van a cambiar la forma de la lengua. Entonces los longitudinales ayudan a que la lengua se acorte. Tengo los músculos transversales que están aquí, están justo sobre el longitudinal inferior. Los transversales están aquí. Entonces ayuda a que la lengua se haga menos ancha y más alta. Y también los músculos verticales que hacen aplanar la lengua. Entonces estos músculos, aunque no se aprecien muy bien aquí en este dibujo, pero vemos cuáles son y cuáles son sus funciones. ¿Ya? La musculatura intrínseca de la lengua. Aquí algo también se puede ver.
Si existe musculatura intrínseca, también existe musculatura extrínseca. La musculatura extrínseca va a mover la lengua. No tanto cambiar su forma, pero sí mover la lengua. Están estos cuatro: el estilogloso, el palatogloso, el iogloso y el geniogloso. Gloso, como ustedes ya saben, quiere decir lengua. Entonces, la primera parte del nombre dice de dónde viene el músculo. Por ejemplo, el estilogloso viene del proceso estiloides, que es este de acá. Por ende, este aquí es el músculo estilogloso. El palatogloso viene del paladar. Aquí no es el mejor dibujo para verlo, pero aquí está el palatogloso. Después el iogloso, que viene del hueso hioides, vendría siendo este de acá, el iogloso. Y el último es el geniogloso. La mandíbula, en su cara interna, tiene unos procesos que se llaman procesos genis. Entonces va desde el proceso geni hacia la lengua, por eso se llama geniogloso. ¿Ya? Estos son los músculos extrínsecos de la lengua. Sigamos con el esófago. Entonces, la comida entra a la boca, que ya sabemos cuáles son los límites de la cavidad bucal. Nosotros masticamos esta comida, los dientes, ya vimos lo general de la anatomía de un diente. Esto se mezcla con la saliva, vimos de dónde viene la saliva y cómo entra a la boca. La lengua empuja esto hacia atrás, vimos cuál es el proceso de la deglución y hacia dónde va la comida, o el bolo alimenticio, porque el bolo alimenticio es la comida mezclada con saliva. Eso es el bolo alimenticio. ¿Hacia dónde va el bolo alimenticio? Hacia el esófago. El esófago, entonces, es un tubo fibromuscular que va a ir desde la boca hacia el estómago. Y ya que parte a nivel de la boca, va a tener una porción que es cervical, después tiene que atravesar todo el tórax, por ende tiene una porción torácica, pasa el diafragma, entonces ya está en el abdomen, tiene una pequeña porción abdominal, y ¿dónde termina? En el estómago. Entonces la función del esófago es llevar este bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago. Mide aproximadamente 25 centímetros las tres porciones juntas. Ya, si sumo cada uno, me da un total de 25 centímetros. En anatomía, cuando nosotros hablamos de longitud, generalmente está asociado a una persona que mide 1,70 m. Si usted mide más de 1,70 m, lo más probable es que su esófago sea más de 25 centímetros. Si usted mide menos, el esófago va a ser un poquito menos. En esta imagen de acá, podemos ver la relación que el esófago tiene con la tráquea. La tráquea se encuentra hacia el frente, el esófago se encuentra detrás de la tráquea. La parte superior del esófago está el músculo constrictor faríngeo inferior. Ya nosotros vimos que la faringe tenía tres porciones: naso, oro y laringo, y que había tres músculos principales que eran los constrictor faríngeo, el superior, el medio y el inferior. Entonces el constrictor faríngeo inferior está relacionado con el esófago, y ahí hay un pequeño músculo que se llama cricofaringio, y ese músculo cricofaringio va a ser o funciona como el esfínter esofágico superior. De ahí el esófago tiene dos capas musculares, una capa más externa que tiene fibras longitudinales y una capa un poco más profunda que tiene fibras circulares. Y aquí vemos cómo el esófago llega al estómago. Y el esófago tiene que atravesar el diafragma. Aquí tenemos el diafragma. Por ende, el diafragma cumple la función de ser el esfínter esofágico inferior. Habíamos visto que el músculo cricofaríngeo era el superior, este acá es el inferior. Si nosotros analizamos esta diapositiva, en primer lugar quiero mencionar que la mucosa del esófago
es distinta a la mucosa estomacal. Porque el estómago, una de las funciones del estómago es producir ácidos gástricos que ayudan con la digestión. Por ende, la mucosa de acá tiene que ser resistente al pH ácido, mientras que el esófago no tiene que ser resistente a un pH ácido, porque los ácidos gástricos están formados a nivel del estómago y no a nivel del esófago. Por ende, hay una diferencia entre la mucosa esofágica y la mucosa gástrica. Y por eso, si usted analiza bien esta diapositiva, este dibujo, usted va a ver que aquí hay un color que es un poco más pálido y aquí tenemos un color que es un poco más rojizo y aquí queda una pequeña línea zigzag. Y los libros hablan de la línea zigzag. Y eso es donde termina la mucosa esofágica y empieza la mucosa gástrica. El estómago tiene esta parte que asciende, por ende es el fondo gástrico, y después, bueno, ya vamos a ver un poquito más allá el estómago. Esta parte del estómago, como la boca del estómago por decir, se llama cardias. El diafragma lo vimos, sigamos. Antes de ver el estómago propiamente tal, quiero que veamos el abdomen y cómo se divide el abdomen.